hablando de la vida suya como pastor, que es bien recorrida, cuéntenos algo que a usted lo haya marcado como pastor o como creyente. Bueno, no, muchas cosas eso es la obra de Dios de principio a fin. Él lo que hace es marcarlo a uno siempre, separarlo, señalarlo. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos, porque nos coloca un sello, un distintivo. Yo quiero contarles que en el ministerio no hace mucho tiempo, no es mucho lo que llevamos, son 21 años larguitos de vida ministerial. Realmente no es mucho. Antes de salir al ministerio trabajaba con el Estado colombiano, por profesión soy piloto de helicópteros y no me gustaba el ministerio para nada. Yo, mm, creyente, eh, desde niño, nací en un hogar disfuncional, si se puede decir así, espiritualmente hablando. Mi señor padre, un parrandero, muy hermoso él, buen parrandero y buen papá, y él entonces nos llevaba de muchachos a la parranda, y mi señora madre, una muy buena pentecostal, entonces de niño nos llevaba al culto. Y cuando crecimos un poquito, pues ustedes se imaginarán para dónde pegamos. Fue más fuerte la parranda que el culto. Pero cuando crecimos más y tuvimos uso de razón, cuando ya estábamos hechos y derechos, la palabra que fue sembrada en nuestro corazón cuando éramos niños comenzó a dar fruto, y para la gloria de Dios hoy, que hago parte de una familia como de 87 personas, como 84 somos bautizados en el nombre de Jesús. Todos, nos faltan muy poquiticos, 3 de la familia para completarlos todos. Y a veces uno quisiera decirle al Señor, sí, Señor, venga por su iglesia, pero cuando me acuerdo de los 3 familiares que nos hacen falta, digo, Señor, espere un poquito para que estos cabezones alcancen a entrar. Entonces, fui llamado al ministerio y yo no creía que servía para pastor. He creído en Dios sí toda la vida, pero que sirviera para pastor, que eso fuera lo mío, que fuera mi llamado. No, a mí me parecía que las cosas de la Biblia eran tan grandes y que yo no las podría alcanzar. Entonces salí al ministerio sin estar tan convencido, si se puede decir, si ustedes me permiten sincerarme. Y en los primeros meses siempre intenté devolverme en varias ocasiones porque tenía las puertas abiertas en mi trabajo, porque era una persona de la alta sociedad y ganaba un muy buen sueldo y tenía una posición económica y social muy buena, y cada que llegaban las dificultades yo decía, pues me devuelvo y no ha pasado nada. Pero un día le dije al Señor que yo no quería ser de los de la teoría, sino de los de la práctica, que si todas esas cosas que decía la Biblia eran verdad, que yo las quería vivir, que yo quería ser parte de ellas. Y comencé pidiendo de las cosas más difíciles. Yo le dije, Señor, yo quiero ser testigo de una resurrección, que tú me Amén. uses para resucitar a alguien. Y para cuando uno cree, para que haya una resurrección, lo único que se necesita es un muerto. Entonces, algún momento me encontré predicando un mensaje en una vereda, y al principio del culto no había nadie, y un hermano de ahí de esa vereda, una vereda lejos del sitio de predicación, como a 3 horas a pie, yo había ido con la presidenta de las Dorcas, con un músico y con unos hermanos, 4 o 5 hermanos que nos acompañaban, y allá en esa vereda vivía una familia, 2 ancianitos, el hermano Cuenca y su esposa. Y entonces yo le dije a él, le dije, hermano, consígase la caseta de la Junta de Acción Comunal para que hagamos el culto. Y me dijo, no, eso, aquí no viene nadie al culto, hermano, pongamos las cornetas, porque en ese entonces era con cornetas, hace 21 años, 20 años ya. Y me dijo, coloquemos las cornetas aquí y entonces que la gente escuche. Y yo le dije, hermano, haga el favor y consiga la caseta de la Junta de Acción Comunal. Y él insistía en que no. Y de pronto se me salió como el apellido. Entonces recuerdo que ese día que había caminado tanto y estaba como ofuscado, le metí un grito, le dije, ¿usted va a conseguir las llaves por las buenas o por las malas? Y el hermano nunca me había oído gritar.
y parece que grito duro, entonces salió corriendo y fue a regañadientes y bravo. Y cuando él fue a abrir la caseta de la Junta de Acción Comunal, me dijo, se dará cuenta que no entra nadie hoy a esta caseta, no, aquí no viene nadie al culto, aquí han predicado el Evangelio hace más de 30 años y no se convierte nadie. Entonces yo entré a la caseta y los hermanos le hicieron aseo y yo me arrodillé a orar allá en un pupitre de esos y le dije, Señor, eh, si no viene nadie hoy al culto, yo me devuelvo, hasta aquí soy pastor, yo entrego esto porque este viejito espanta a la Virgen no me va a hacer quedar mal a mí. Era como una rivalidad entre el anciano que decía que no iba nadie y yo que dije que sí iban a ir. Y el anciano tenía razón. Yo anuncié el culto para las 6 de la tarde y resulta que a las 6 de la tarde no llegó nadie. Nadie es ninguno. Entonces yo me arrodillé y le dije al Señor que hasta ese día llevaba como 6 meses de ser obrero y yo le dije, no, Señor, hasta hoy. Usted no me puede hacer quedar mal aquí con este viejito chuchumeco y yo como que es que el pastor y quedando mal. Entonces me volví a arrodillar y le dije, Señor, aunque sea uno pues para arrancar el culto. No, cuando me volví a parar, ninguno. Entonces el viejito se reía en una esquina y me decía, sí ve, se lo dije, ese es lo del mensaje de esta mañana, se lo dije, se lo advertí, aquí no viene nadie. Y entonces a mí me dio una rabia de esas santas y volví, yo hice una oración arrodillado como de 1 minuto. Yo le dije, Señor, pero de verdad, verdad que hasta aquí soy pastor. Cuando me pare de aquí, si no hay ni una sola persona ahí, me largo y no vuelvo más. No entro ni a la casa, me voy para Medellín porque salimos a la obra de allá de Sabaneta, en Medellín. Y entonces cuando ya me iba a levantar, yo oí a los hermanos que le dijeron a una persona de afuera, buenas tardes, joven. Y no, a mí me volvió el alma al cuerpo ya que una persona, entonces me levanté rapidito y miré y sí, había un señor afuera de la caseta. No había entrado, pero estaba afuera y un tipo con cabello larguísimo y fumándose un cigarrillo y le dijeron, siga, y él dijo, no, yo escucho desde aquí afuera. Pero ya una persona afuera, ya para mí era como si hubiera ido alguien. Yo miraba al anciano y le hacía, sí ve que sí, entonces me volví a arrodillar otra vez a orar. Y le di gracias a Dios por esa sola persona que había llegado. Y yo le dije, Señor, regáleme un mensaje para esta persona. Y cuando yo estaba arrodillado orando, comenzó a llegar gente, hermanos. Eso lo digo para la gloria de Dios y el Señor sabe que no exagero. Eso comenzó a llegar gente y entraban y el uno le preguntaba, ¿qué es lo que va a haber aquí? Y yo oía un murmullo y yo no me quería parar. Y cuando me levanté de ahí, como a los 5 minutos, estaba la caseta llena de gente del pueblo, pero llena. Entonces le dije al músico, le dije, cante. Y al diácono le dije, usted lee, hace una oración y lee un pasaje de la Biblia y pasé yo a predicar. Recuerdo que mi pastor me había contado que cuando uno no tenía un mensaje preparado para dar, que abriera la Biblia en el Evangelio de Juan, que ahí estaban todos los mensajes que el ser humano necesita. Y yo me acordé que no tenía ningún mensaje preparado. Y abrí la Biblia en Juan y prediqué un mensaje como de 10 minutos. Y cuando yo hice la invitación, dije, vamos a orar por las personas que le van a entregar su vida a Jesucristo. Levanten la mano los que van a entregar la vida a Jesucristo. Eso la levantaron todos. Yo vi todo ese poco de manos levantadas y a mí me dio un susto. Yo no tenía alegría, sino susto. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago con todo este poco de gente que se arrepintió? ¿Qué es lo que sigue en el manual? Y yo no estaba preparado para eso. Entonces dije, vamos a orar. Y yo cerré los ojos para orar cuando arrancó una gritería. Y yo en mi mente, humanamente les cuento, en mi mente yo estaba orando, pero pensando, dije, ¿será que están recibiendo el Espíritu Santo? Dije, ¿qué será esta gritería? Entonces yo seguí orando por un ojo y abrí el otro y ya me di cuenta que la gente estaba revolucionada. Abrí los dos ojos y el problema es que un anciano de los que fue al culto le dio un infarto y se murió. Y entonces cuando yo abrí los dos ojos venía una señora corriendo hacia mí gritándome, por culpa suya usted lo mató. Y dije, uy, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y cuando miré, el diácono salió corriendo y me abandonó, dejó la caseta, se voló. El del piano, el músico salió corriendo también y se fue con el diácono, los hermanos, todos se volaron y se fueron porque sentimos o pensaron también conmigo que nos iban a linchar. La señora me acusaba, me dijo, mi papá le habían dado 2 infartos y él no podía oír bulla y usted con esa bullaranga lo mató. Y el viejito estaba ya estirado. Y la enfermera que estaba también ahí en el culto se acercó y le tomó el pulso y dijo, está muerto.
Entonces, cuando esa señora dijo, está muerto, yo también iba a salir corriendo, les confieso que iba a salir corriendo. Yo iba a decirle al diácono, espéreme, que yo también me voy, pero cuando fui a correr, la única que se quedó fue la hermana Inés, la presidenta de las Dorcas. Ella se paró justo donde yo iba a voltear y ella bien bajita se quedó mirándome y me dijo, cierto que usted va a orar por él, pastor, ¿cierto? Y yo me quedé mirando a la hermana Inés y no le dije nada. Y ella me decía, ya lo están esperando. Y la gente abrió como un caminito para que yo pasara. Y yo fui y me hice al lado del muerto. Esa imagen siempre la tengo, un señor ya de edad quedó estirado y con la boca abierta y la lengua afuera y morado. Era una escena muy, muy dantesca, muy fea. Y entonces yo le dije a la hermana Inés, ¿qué hacemos? Y ella me dijo, pues lo que hace todo pastor. Y yo no me acordaba qué era lo que hacía todo pastor. Yo quería era huir, yo quería correr, yo quería irme de ahí. Y a esas horas la hermana me recordó que el pastor de verdad tiene que confiar en Dios y que orar. Y yo levanté mis manos al cielo, se las presenté al Señor. Le dije, Señor, estas manos que han hecho tanto mal, y me pasó como una película por mi mente de mis manos, de cuántas acusaciones, cuántos empujones, cuántas cosas que habían cogido que no debería de coger, cuántas cosas que uno hace con las manos que no debería de hacer. Yo las levanté y le dije, Señor, si tú quieres, me limpias mis manos, me santificas, perdónalas. Por favor, permítamelas meter en el agujero de tus manos que te abrieron para clavarte en la cruz. Yo fui sintiendo un calor muy especial que fue bajando por mis manos y fue inundando mi cabeza y mi vida, mi ser. Y entonces cuando yo sentí esa fuerza de parte de Dios, yo me incliné a donde estaba la persona muerta, el cadáver, y yo no hice una oración de poder ni nada, yo apenas dije, en el nombre de Jesucristo reprendo el espíritu de muerte, y ese viejito pegó un brinco y quedó otra vez parado, y dijo, ¿qué me pasó? Y la gente comenzó a gritar y a brincar y a decir, milagro, milagro, y yo aproveché la revuelta que el viejito se había levantado y que la gente estaba revolcada, unos gritando gloria a Dios y los otros aleluya y los otros milagros, y yo salí corriendo antes de que el viejo ese volviera a morir. Salí corriendo y abandoné el lugar y dejé botado el piano y dejé botadas las cornetas y me fui corriendo y me desaparecí de ahí 3 horas corriendo de camino, pero luego me llegó la noticia y hasta hace poco pregunté por él y todavía vive, y eso hace muchos años, ya debe estar muy anciano ese señor, pero Dios hizo una obra y me usó a mí para confirmarme de que Él es poderoso y que usa al que Él quiere, y que en las manos del Señor también haremos prodigios y maravillas. Ay, hermano Esto es, Calé, hermano Mauro. es que yo que lo conozco a usted, vea, todos estaban ahí pegados mirando el milagro. Y yo que los conozco a él, hermanos, sé que Calé, si yo tengo historias, Calé es el papá mío de las historias. Él tiene muchas historias en el Amazonas. Así brevemente, cuéntele la del Amazonas para que los que ya hayan terminado se pueden ir, porque yo tengo que aprovechar a Calé porque no nos vemos sino en las reuniones o por ahí cuando nos llamamos. Pero él me contó una historia, la del cocodrilo, ¿se acuerda? ¿Se En acuerda? el Amazonas, sí, claro. Tengo un video, Sí, yo se lo compartí, usted lo vio, ¿cierto? sí. Un video, estábamos en una gira misionera en el Amazonas, fuimos con el hermano Jaime Daniel Barranco Jiménez, cuando él era nuestro director de la obra social, y fuimos con el hermano Eugenio Cano, el hermano Eugenio también, que es ahora gerente de la Fundación Obra Social, y entonces fuimos a dictar unas charlas, a capacitar a unos pastores, fuimos al Brasil, fuimos al Perú y fuimos al Amazonas, y bueno, el hermano Jaime le tocó regresarse pronto, él nos acompañó solamente hasta cierta parte del recorrido, y de ahí me tocó a mí seguir con los pastores de allá de la zona, y el hermano Eugenio nos acompañó. Por allá Dios hizo unos milagros, porque entre más lejos uno esté de las posibilidades, más tiene que aferrarse de las manos del Señor. Allá bautizamos una cantidad de personas. Uno de los obreros que estaba con nosotros nos dijo que la población donde él ministraba
era muy difícil porque la mayoría eran trinitarios y el pastor trinitario odiaba a los pentecostales. Y cuando fuimos llegando a ese lugar, da la casualidad que el pastor trinitario venía descendiendo, el pueblo queda como en una lomita a la ribera del río Amazonas, y él venía descendiendo y el pastor, el nuestro, me dijo, Pastor Caleb, él es el pastor trinitario que no nos quiere. Y entonces la embarcación pasó bien cerquita de él y yo lo saludé, le dije, Pastor, buenas tardes. Y el mugre no me quiso saludar. Y entonces me dio como esa rabiecita. Yo no les puedo contar mucho, pero a mí todavía se me sale a veces lo Guzmán, y entonces le metí un grito, alístese que lo voy a bautizar. Y el tipo se quedó mirándome. Y la embarcación fue y llegamos al puerto y nos bajamos, nos atendieron lo más de bien, los hermanos nos estaban esperando con el almuerzo, ya era tarde, nos comimos un pescado muy rico y el pastor trinitario se me acercó y yo estaba comiendo, le partí la mitad del pescado, se lo ofrecí y le dije, vaya, cámbiese que lo voy a bautizar en el nombre de Jesús. Y entonces él me dijo, yo me hago bautizar en el nombre de Jesús, pero me bautiza allá en ese charco. Y yo le dije, lo bautizo donde usted le dé la gana. Vaya, se cambia mientras que yo termino de almorzar. Y entonces él se fue y al momentico el pueblo comenzó a reunirse. Y vino entonces el pueblo y vinieron los pastores y me dijeron, Pastor Caleb, ¿cómo se le ocurre que lo va a bautizar en ese charco? Es el charco de las pirañas. Usted viera, usted le puede preguntar a Eugenio y verá que Eugenio me decía, pero Caleb, ¿cómo se va a meter allá, hombre? ¿Usted es que está loco? ¿Qué es lo que le pasa? Voy a llamar a Diana, que ¿cómo se va a meter allá? Y pues las pirañas se veían, era el charco de las pirañas. Y yo ya había comprometido mi palabra, y dije, pues lo bautizo con pirañas y todo. Pero yo entendí porque el pastor era un tipo más alto que yo, grandísimo, y entonces yo dije, pues yo me meto con él aquí al río Amazonas y perdónenme la expresión, pero yo dije, estos indios tienen sus secretos y él se unta cualquier vaina y yo me hago bien al ladito de él y las pirañas no me van a hacer nada, yo me meto con él. Y eso se vino todo el pueblo, vea, hasta los trinitarios me decían, una señora trinitaria me decía llorando, ay, pastor, no se meta allá, que vea que el pastor nos dijo, caminen para que vean cómo se va a morir un pastor pentecostal. Y él lo que quiere es que usted se muera, no se vaya a meter allá, por favor. Un hermano de la iglesia vino y me dijo, hermano, ¿cómo le parece que hace 15 días el hijo mío veníamos en una embarcación y se me cayó al río de cabezas, y mientras que yo lo saqué, cuando lo saqué ya las pirañas lo habían matado, se le comieron la cara, lo despedazaron? ¿Cómo se va a meter ahí? Y entonces, claro, me estaba asustando. Y uno asustado, pues yo dije, pero ya había comprometido mi palabra, y yo decía, un hombre como yo. Había predicado un mensaje hacía poco en una congregación y había predicado bajo ese título, un hombre como yo, y yo me acordé, yo dije, ahora para echarme para atrás ni para coger impulso. Y llegó el tipo, llegó el pastor trinitario y dijo, bueno, caminen. Yo dije, vamos a hacer un culto. Vinieron toda la población, yo puedo estar seguro que todos los habitantes de ese pueblo salieron al culto. Y la gente lloraba, la gente me decía, no se meta ahí, por favor, pastor. Salieron los católicos, los trinitarios, los testigos de Jehová. Los más poquitos éramos nosotros, los pentecostales, y ahí estábamos. Entonces yo le dije a un pastor de los que estaba ahí, usted dirige el culto y usted ora por las peticiones. Yo quería hacer el culto larguísimo a ver si sucedía algo y no tenía que bautizar a ese tipo, pero el uno oró, el otro cantó, el otro oró por las peticiones, y me dijo el pastor, bueno, listo. Y yo, ay, Dios mío, vamos en el nombre de Jesús. Y yo hice una oración, no, pero esa oración, hermano Mauricio y hermanos, esa sí fue la oración de verdad. Y es, Señor Dios mío, porque cuando uno está ahí al lado de la muerte, uno no ora de cualquier manera. Uno dice, uy, se acuerda uno de todos los pecados y pide perdón. Y dice, Señor, que si esta es la última cosa que voy a hacer y el último viaje que sea para el cielo, Señor, guárdame, Señor, perdóname, Señor, sálvame. Y bueno, nos fuimos a meter los dos. Aquí está el río Amazonas, ustedes se lo imaginan, el río más grande del mundo. Y yo cogí del brazo al pastor y le dije, vamos. Yo tenía en mi mente que ese señor se había echado algún merjurje, algunas plantas de esas que ahuyentan las pirañas. Y el tipo me acompañó hasta la orilla. Y yo le dije, metámonos. Y se quedó mirando, se rió y me dijo, no, pastor, usted es el que me va a bautizar, métase usted. Cuando usted esté allá adentro, yo voy.
Le dije, no, pero metámonos aquí en la orillita. Dijo, no, si usted es un hombre de Dios, métase allá y cuando usted esté allá, yo entro. Dios mío. Y ahora entonces el que tenía el merjurje, el que tenía la contra de las pirañas, no me quiso acompañar. Y entonces ahí sí me tocó voltear al cielo y dije, Señor, tú eres tan poderoso que si le cerraste la boca a unos leones, eres capaz de cerrarle la boca a las pirañas. Ay, Señor, pero es que son muchas pirañas, Dios mío. Pero ciérrale la jeta a todas estas pirañas. Y metí el primer pie. Entonces tomé otra determinación. Yo dije, lo voy a bautizar aquí bien en la orillita, para que si me van a picar, a tragar estas porquerías, que no se me traguen sino de la rodilla para abajo. Porque yo siempre pensaba, hermanos, y perdónenme en lo ordinario que soy, yo siempre pensaba al meterme allá, esas pirañas tragando, después cómo le aparezco yo a mi esposa sin nada. Y yo dije, no, si me dejan vivo, por lo menos que me dejen completo, y si me van a comer, que me coman los pies. Entonces yo dije, lo voy a bautizar aquí en la orillita, bien en la orillita. Entonces metí el pie derecho primero, en el nombre de Jesús. Y cuando ya tenía el pie metido ahí, esas pirañas se veían ahí revolotear. Yo tengo el video. Y cuando fui a meter a quitarle el peso al pie izquierdo para meterlo, el pie derecho me resbaló y yo me fui completo de ahí para allá resbalado hasta allá. Me quedó el agua al cuello. Y todo el mundo gritó, oiga, yo me acuerdo de ese grito, la gente gritó, hay poder en el nombre de Jesús. Y que yo allá entro metido, frío. Dije, Señor, Dios mío, esperando a ver el primer mordisco, a ver qué pasaba. Yo, ay, Dios mío, guárdame, Señor, ayúdame. Dios mío, los hermanos se habían ido en unas barquitas alrededor, como cubriéndolo a uno. Pero pantalonudo el pastor trinitario, porque cuando ya me vio allá metido, entonces él dijo, espéreme que ya voy. Y también con susto comenzó a meterse allá. Yo creo que fue el bautismo más rápido que yo he hecho. Cuando ese señor se me acercó, yo comencé a salirme y cuando tenía el agua como por aquí, él llegó y yo en el nombre de Jesús y lo bauticé y eché para afuera. Y cuando el problema es que se agravó el asunto, porque cuando yo estaba sacando al tipo, él salió y yo ya iba a salir. Cuando volteo a ver, había una fila de gente. Bautíceme a mí también, bautíceme a mí también. Una señora en estado de embarazo, como de 8 meses, con una pipa así grandísima, fue la primera que se metió y me dijo, pastor, bautíceme a mí también. Yo ya creo que este Jesucristo es verdad, que este Jesucristo es el poder. Y yo, hermano, ¿verdad? Y sí, bautíceme a mí también. Yo siempre he querido que la gente se bautice. Siempre he querido que la gente le entregue su vida al Señor. Vea, ustedes no se imaginan todas las cosas que he hecho yo para bautizar a las personas. Yo he bautizado personas en el mar, los he bautizado boca abajo, los he patas arriba, atravesados. Pero ese día era la primera vez que yo quería que no se bautizaran, porque metido en un río con un poco de pirañas. Y yo dije, no, y se hizo una fila larguísima y me tocó bautizar un poco de personas allá. Entonces, les iba a contar la del caimán, pero esa es para la próxima vez. Hoy les conté las de la piraña. Dios les bendiga. Me alegra Gloria a mucho poder. Dios. Hermano Calé, Dios lo bendiga. Esa es otra anécdota de las buenas que usted tiene. De todas maneras, hermano, de parte de la Iglesia del Señor acá en Caldas, en el barrio Los Cerezos, le damos las gracias. Gracias por haberse dejado usar por Dios. Todo lo que nos cuentan nos sirve a todos para aumentar la fe.